Ajusté la bufanda alrededor de mi cuello y entré al cálido resplandor del restaurante La Perla, en el corazón de Ciudad de México, con el corazón latiendo fuerte, aunque llevaba mi calma como si fuera una armadura bien pulida. Soy Amalia Valdés, de 62 años, terca, cautelosa y con un orgullo que no se doblega fácil. He pasado toda una vida aprendiendo a mantenerme firme cuando la vida intenta tumbarme. Esta noche se suponía que sería una celebración el ascenso de mi hijo, Adrián. Pero en el momento en que crucé la puerta, sentí que el aire cambiaba. La mesa estaba impecable, larga, bajo una lámpara de cristal que brillaba como si quisiera presumir. El mantel blanco relucía. Los cubiertos estaban alineados con precisión quirúrgica. Pero al final de la mesa, 3 sillas vacías me miraron como un mal augurio. Mis ojos se detuvieron en ellas y se me heló la sangre. No había lugar para mí. Antes de que pudiera procesar la humillación, Clara, mi nuera, alzó su copa de vino con una risita filosa que resonó en todo el lugar. «Vete a pedir limosna a la calle». Vieja tacaña soltó, con un tono que cortó el murmullo educado de los demás comensales, como cuchillo en mantequilla. Se escucharon jadeos a mi alrededor. Algunas cabezas se giraron. Sentí las miradas de decenas de ojos sobre mí, y por un instante, las piernas me temblaron. El pecho me ardía, pero no por el calor del restaurante. Adrián, recostado en su silla, con los brazos cruzados, sonreía como si estuviera viendo una obra de teatro que él mismo había escrito. Respiré hondo, despacio, manteniendo los hombros firmes. Mis dedos descansaron ligeros sobre el cuero de mi bolso. No iba a derrumbarme. No ahora. No frente a ellos. No frente a nadie. El mesero rondaba cerca, inseguro, su mirada saltando entre Clara y yo. Lo miré y le hice una señal sutil, un movimiento casi imperceptible, una orden silenciosa que pareció entender. El restaurante entero parecía esperar, la tensión espesa como el humo de un buen mezcal. Desafiándome a reaccionar, alcé la cabeza, dejando que una sonrisa tranquila, controlada, se dibujara en mis labios. Si pensaban que iba a tambalearme, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Enderecé los hombros y dejé que mi mirada recorriera el salón, captando cada mirada curiosa, cada destello de sorpresa en los rostros a mi alrededor. El murmullo de las conversaciones se apagó hasta convertirse en un silencio cauteloso. El tintineo de los cubiertos se suavizó, como si el restaurante mismo hubiera pausado para ser testigo del enfrentamiento. La sonrisa de Clara titubeó un poco, aunque intentó mantener la compostura, y los ojos de Adrián saltaron nerviosos. Buscando aliados entre los comensales, apoyé la mano suavemente sobre el cuero de mi bolso, sintiendo su textura familiar como un ancla. Años de lucha me habían enseñado a esconder el miedo, a mostrar una calma que no sentía, aunque mi corazón latiera como tambor en una fiesta de pueblo. Recordé las noches largas revisando cuentas en la oficina de abogados, las mañanas sirviendo mesas en el pequeño restaurante La Cabaña, donde el olor a mole y tortillas recién hechas se mezclaba con el ruido de los platos, las semanas interminables fregando pisos, lavando trastos, asegurándome de que a mi hijo nunca le faltara nada. Esos años me construyeron en silencio, invisiblemente, en alguien que podía sobrevivir más de lo que cualquiera imaginaba. El mesero seguía cerca, tenso pero atento. Le di un leve asentimiento, apenas perceptible, y se enderezó, entendiendo mi instrucción muda. Su rápida mirada hacia Clara y Adrián bastó. Ellos sintieron que yo tenía un control silencioso sobre el lugar, algo que iba mucho más allá de lo que podían manejar. Dejé que mis ojos se encontraran con los de algunos comensales cercanos, y vi en ellos una mezcla de curiosidad y una pizca de admiración. Nadie se movió, nadie habló, pero el peso de la expectativa se asentó a nuestro alrededor.
No era intimidación, era la anticipación de lo que vendría después, la certeza de que estaba a punto de actuar sin decir una palabra. Pero cada movimiento hablaría por sí solo. Inhalé lentamente, dejando que el aroma a madera pulida y vino tinto me estabilizara. Luego, con un leve movimiento de barbilla y una sonrisa controlada, tomé una decisión. No iba a flaquear, no iba a disculparme, y no iba a permitir que ellos dictaran la narrativa de esta noche. Esta vez, el poder estaba cambiando de manos, y yo estaba lista para reclamar mi lugar. El murmullo suave del restaurante se desvaneció de mi mente, reemplazado por el eco lejano de una vida que viví mucho antes de esta noche. Recordé el día en que mi esposo murió, repentino y cruel, dejándome a los 40 años, viuda, con un Adrián adolescente que necesitaba más de lo que yo podía darle en ese momento. No tenía red de apoyo, ni familia extensa en la que apoyarme, solo un pequeño departamento en Coyoacán y una montaña de deudas que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. Por las mañanas trabajaba en una pequeña oficina de abogados, contestando teléfonos, organizando archivos, llevando café a socios que apenas notaban mi presencia. Por las noches, fregaba pisos y lavaba platos en la cabaña, con las manos enrojecidas por el jabón y el trabajo constante. Los fines de semana, aprendía a manejar facturas y negociar con proveedores, absorbiendo cada detalle como esponja, sabiendo que el conocimiento sería algún día mi armadura. Algunas noches, el cansancio me devoraba entera. Me desplomaba en el sofá estrecho de nuestro departamento, con Adrián dormido a mi lado, preguntándome si tendría fuerzas para seguir. Pero cada mañana, antes de que el sol despuntara sobre las calles de Coyoacán, me levantaba, preparaba el desayuno y me repetía arriba: Amalia, sigue adelante. Adrián depende de ti. Hay sacrificios que aún siento en los huesos. Vendí mi anillo de boda, el único recuerdo de nuestros años felices, para pagar el primer año de universidad de Adrián. Lo vi abrazar el recibo, susurrando: te haré sentir orgullosa, mamá. Y por un momento, el dolor se suavizó con amor y esperanza. Esos instantes, pequeños y fugaces, se convirtieron en la base de mi resistencia. Aprendí cada trabajo como si fuera una maestría en supervivencia y habilidad. En la cabaña, observé al chef dar órdenes a gritos, a los meseros sonreír a pesar del agotamiento, al dueño manejando cuentas con ojo de águila. Memoricé cada movimiento, cada patrón, cada protocolo. Sabía que si entendía el funcionamiento de hasta el rol más pequeño, algún día podría comprender el panorama completo y, tal vez, construir una vida que nadie pudiera subestimar. Mientras tanto, Adrián crecía, ajeno a las batallas silenciosas detrás de cada sonrisa y cada plato que servía. Tenía amigos de familias ricas, y yo sabía que le avergonzaba mi trabajo cuando le preguntaban. Bajaba la voz, mantenía la cabeza gacha y lo veía navegar por un mundo que sentía tan lejano al mío. Años de esfuerzo incansable, de determinación silenciosa y resistencia ignorada. Me moldearon. Me tallaron una fuerza que no era ruidosa ni ostentosa, sino duradera y absoluta. Cada mañana temprana, cada noche agotada, cada peso ahorrado, cada lección aprendida, todo me llevó a esta noche, a este salón, al momento en que finalmente mostraría al mundo que los sacrificios silenciosos de una madre no podían ser despreciados ni humillados. Y en ese conocimiento, sentí el primer destello de un poder ganado con esfuerzo, listo para reclamar su momento. Adrián se removió en su asiento, recostándose con esa arrogancia que solo el privilegio puede cultivar. Clara, su esposa, lo siguió, sus labios curvándose en una sonrisa presumida, como si ya estuviera saboreando la victoria de la noche. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa, y por un instante sentí el aguijón de cada insulto, cada desprecio, cada palabra burlona que me habían lanzado en silencio durante años.
Apoyé mi bolso con cuidado en el borde de la mesa pulida. El cuero aterrizó con un clic suave, pero deliberado, que resonó más de lo que debería. Todo movimiento en el salón se ralentizó. Hasta el suave chas de fondo parecía apagado, como si el aire mismo reconociera que algo crucial estaba por suceder. «Vete a pedir limosna a la calle, vieja tacaña», repitió Clara, más filosa esta vez, con un tono mezclado de desprecio y diversión. Las cabezas se giraron. Algunos comensales susurraron entre sí, mirando entre nosotras. Curiosos por la escena que se desplegaba, sentí el peso de sus miradas, pero en lugar de tambalearme, dejé que me anclaran. Respiré lentamente, dejando que el aire llenara mis pulmones antes de exhalar con tranquila autoridad. Mis dedos se apretaron brevemente alrededor de la correa de mi bolso antes de relajarse. No me apresuré. No hablé de inmediato. Dejé que anticiparan mi reacción, esperando que la tensión se sintiera en el silencio entre palabras. Finalmente, alcé la cabeza y los miré directamente a los ojos. La sonrisa de Adrián vaciló y Clara parpadeó, desconcertada. Mi voz fue baja, calma y deliberada cuando finalmente hablé. «Está bien», dije, dejando que la palabra flotara en el aire. Luego, con una pausa que se alargó lo suficiente para atraer atención, añadí: «Pero son ustedes los que tendrán que irse». El salón se quedó inmóvil. No era un silencio atónito, exactamente, sino el tipo de atención que hace que una simple declaración se sienta monumental. Un cambio sutil, casi imperceptible. Ocurrió, el equilibrio de poder se había movido, aunque fuera ligeramente. Pero el cambio era inconfundible para quienes podían percibirlo. La mandíbula de Adrián se tensó. Los hombros de Clara se endurecieron. Me recosté ligeramente en mi silla. Mi postura tranquila y controlada. La curiosidad de los comensales se profundizó. Algunos se inclinaron hacia adelante, sus ojos saltando entre nosotros tres, sintiendo la corriente de autoridad que ahora manejaba de manera silenciosa pero innegable. Por primera vez esa noche, la sonrisa burlona de Clara se desvaneció por completo, reemplazada por un destello de incertidumbre. La tensión en el salón se espesó, tangible y afilada. Sabía que los próximos movimientos, los que había estado orquestando en silencio, definirían el resto de la noche. Y por primera vez, Adrián y Clara ya no podían estar seguros de que controlaban la narrativa. Dejé que mi mirada recorriera lentamente a los comensales sentados alrededor de la mesa larga, captando sus expresiones curiosas, sus intercambios susurrados, la forma en que su atención se había desplazado silenciosamente del espectáculo hacia mí. Adrián se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa desvaneciéndose mientras estudiaba mi postura serena, intentando y fallando descifrar mis intenciones. La mano de Clara tembló sobre su copa de vino, sus labios rojos pálidos apretados, traicionando un destello de incertidumbre. Metí la mano en mi bolso, no con prisa, sino con una precisión deliberada, y saqué un sobre delgado. Sus bordes nítidos brillaron bajo la luz cálida de la lámpara, y lo deslicé hacia mí con un movimiento sutil y autoritario. El mesero, que antes rondaba nervioso, dio un leve asentimiento, como si percibiera el peso de lo que estaba por desplegarse. Los ojos de Adrián se entrecerraron. «¿Qué es eso?», preguntó, con la voz afilada pero teñida de inquietud. Clara se inclinó más cerca, la curiosidad agudizando sus facciones, pero yo mantuve mi sonrisa calma, inquebrantable. «Esto», dije, mi voz baja pero firme, «es un registro de mi participación aquí». Dejé que la palabra se asentara, prolongándola lo suficiente para que las implicaciones reverberaran en el salón. He tenido inversiones, supervisado operaciones y contribuido a cada decisión que mantiene este restaurante funcionando como reloj. Un murmullo sutil recorrió a los comensales. Algunos empleados intercambiaron miradas.
pequeños asentimientos apenas perceptibles pero inconfundibles. La energía del salón cambió, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros y colocado firmemente sobre la mesa entre nosotros. La mandíbula de Adrián se tensó, sus dedos apretándose en el borde de la mesa. Los ojos de Clara se abrieron, y el más leve temblor de miedo o tal vez reconocimiento cruzó su rostro. Durante décadas, habían asumido que mi vida era modesta, que no tenía influencia ni poder. Esa noche, esa ilusión se desmoronó. Me recosté ligeramente, manteniendo las manos visibles. Relajadas, el sobre seguía frente a mí. Un testimonio silencioso de años de planificación cuidadosa. Trabajo silencioso y visión estratégica. Cada observador en el salón, cada empleado, cada comensal, entendió el cambio sutil, el equilibrio de poder se había inclinado. Y yo ya no era la que estaba a la defensiva. Los labios de Clara se entreabrieron, como buscando una réplica pero sin encontrar ninguna adecuada. Adrián tragó saliva, su confianza previa disolviéndose bajo el peso de una autoridad invisible que nunca había anticipado. Y en ese silencio, en ese momento de revelación, me di cuenta de que el primer paso importante de la noche estaba completo. La jerarquía se había invertido, y el juego que pensaban controlar ahora era completamente mío. Apoyé la mano ligeramente sobre el sobre frente a mí y dejé que mi mirada se posara en Adrián. Sus hombros estaban tensos, la mandíbula apretada, los ojos saltando nerviosamente entre mí y Clara. Los dedos de Clara se aferraban a su copa de vino, pálidos y rígidos. Los murmullos de los comensales cercanos se desvanecieron mientras comenzaba a hablar. Calma y deliberada. La herencia, dije, dejando que las palabras flotaran. Ya no será automática. Mi voz se mantuvo firme, controlada, pero cargada con el peso de años de esfuerzo y paciencia no reconocidos. Recibirán una parte solo si cumplen las condiciones que he establecido. Los ojos de Adrián se abrieron de par en par. ¿Condiciones? ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Clara vaciló. Reemplazada por un destello de inquietud, continué, dejando que el silencio se alargara entre cada declaración. Humildad. Vivirán modestamente durante un año. Aprenderán el valor del trabajo sencillo y se relacionarán con personas que han pasado por alto. Miré directamente a Adrián. Voluntariado. Pasarán tiempo en un centro de adultos mayores, cuidando a quienes han sido olvidados. El salón contuvo el aliento colectivamente. No me apresuré. Dejé que la gravedad de cada requisito se asentara. Los dedos de Adrián se clavaron en la mesa. Sus nudillos blancos, los labios de Clara se entreabrieron como si quisiera discutir. Pero no salió ninguna palabra. Respeto. Cada acción que tomen hacia los demás debe ser considerada y atenta, sin arrogancia, sin desprecio, sin sentirse superiores. Dije, dejando que la condición final resonara. Y tiempo. Cumplirán estas expectativas de manera constante durante un año completo antes de que se libere cualquier parte de la herencia. Un temblor de incredulidad cruzó el rostro de Clara. Adrián se recostó, intentando enmascarar su conmoción con un ceño fruncido. Pero incluso él no podía ocultar el peso repentino de la responsabilidad que ahora le imponía. No suavicé mi mirada. No ofrecí consuelo ni compromiso. Las reglas eran claras. Las apuestas tangibles. El sobre frente a mí era más que un montón de papeles, era una declaración. Una afirmación de responsabilidad y consecuencia moral. Años de sacrificio, de planificación cuidadosa, habían conducido a este momento. Esa noche, no solo reclamaría respeto, me aseguraría de que se lo ganaran. Alcé la cabeza, recorriendo el salón con la mirada, dejando que cada palabra se asentara. Adrián y Clara entendieron esto no era una amenaza vacía, ni una rabia impulsiva. El equilibrio había cambiado por completo. Esa noche, la lección
comenzaría. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas angostas del modesto departamento que Adrián y Clara ahora llamaban hogar. Cajas apiladas contra las paredes, restos de una vida que alguna vez fue de lujos, ahora reducida a lo esencial. Clara estaba rígida en la pequeña cocina, mirando los mostradores desgastados como si la diferencia con su antigua mansión fuera un insulto personal. Adrián se desplomó en el sofá raído, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, su traje a medida reemplazado por el uniforme sencillo de un trabajador de restaurante. Amalia observaba desde la puerta, callada y discreta, dejando que se adaptaran al impacto de las consecuencias sin interferir. Recordaba sus propios años de mañanas tempranas y noches largas, la forma en que el cansancio se había grabado en sus huesos mientras le enseñaba lecciones que ningún regaño podría igualar. Esto, ella lo sabía. Era como el cambio echaba raíces a través de la experiencia. La lucha y la reflexión, su primer turno en La Perla, el restaurante de nivel medio que ella manejaba personalmente. Fue una prueba de fuego. Las manos de Adrián temblaban mientras cargaba bandejas. Sus movimientos rígidos y torpes. Un plato casi se le resbaló. Chocando contra una mesa, un comensal alzó la vista sorprendido, pero él se recuperó rápido. Inclinando la cabeza en disculpa, Clara batallaba en la recepción, intentando saludar a los clientes con una sonrisa ensayada, aunque la impaciencia se filtraba en su cortesía forzada. Amalia observaba en silencio desde una esquina, notando los cambios sutiles en su postura, el rubor del esfuerzo en sus rostros, las pequeñas correcciones en su comportamiento que mostraban atención. Más tarde esa semana, en el centro de adultos mayores, las lecciones se profundizaron. Adrián escuchaba mientras un anciano relataba historias de dificultades en tiempos de crisis, tropezando con los detalles, pero ofreciendo un oído paciente. Clara se arrodilló junto a una mujer que tejía, sus dedos torpes al principio, luego encontrando un ritmo más suave mientras la mujer la guiaba. Tropezaban, se disculpaban, reían suavemente por sus errores, y Amalia vio destellos de humildad genuina, pequeños pero inconfundibles. Al final de la primera semana, ambos estaban agotados, con el sudor perlándoles la frente, los hombros tensos por el esfuerzo. Regresaron al departamento en silencio, cargando el peso de una responsabilidad desconocida. Amalia se permitió una leve sonrisa de aprobación. Las lecciones estaban comenzando no completas, no fáciles, pero innegables. Mientras los veía retirarse a su espacio modesto, sintió una satisfacción tranquila. El cambio nunca era instantáneo. Llegaba a través de la incomodidad, la práctica y el trabajo poco glamoroso de aprender respeto y paciencia. Y por primera vez esa semana, sintió que Adrián y Clara comenzaban a entender que sus reglas no eran un castigo, eran un camino hacia ver el mundo y a ellos mismos. De manera diferente, pasaron los meses, cada uno un testimonio silencioso del cambio lento pero innegable en Adrián y Clara. Amalia observaba desde la distancia mientras navegaban sus nuevas vidas con creciente competencia y humildad. En el restaurante, Adrián se movía con manos más seguras, saludando a los clientes con respeto genuino y manejando errores sin ponerse a la defensiva. La sonrisa de Clara se había vuelto más natural, su paciencia menos forzada mientras ayudaba a los ancianos en el centro, escuchando atentamente sus historias y ofreciendo cuidado sin esperar nada a cambio. Amalia sentía un orgullo tranquilo al observar los cambios sutiles, los momentos en que Clara dudaba antes de responder con brusquedad, y luego ajustaba su tono, o cuando Adrián se disculpaba de inmediato tras dejar caer una bandeja. Eran pequeñas victorias, a menudo invisibles para cualquiera salvo para ella, pero marcaban una transformación tangible. Años de arrogancia y privilegio estaban siendo reemplazados, poco a poco, por responsabilidad,
empatía y consciencia. Satisfecha de que las lecciones habían echado raíces, Amalia puso su atención en el paso final: formalizar su legado. Llamó a Javier, su abogado, a su casa. Extendiendo los documentos sobre el escritorio, decidió que la mayoría de sus activos irían a una fundación benéfica que apoyara a mujeres mayores que, como ella, habían sacrificado en silencio por sus familias. Una parte quedaría para Adrián y Clara, condicionada a que continuaran mostrando respeto, humildad y compromiso con un trabajo significativo. Cuando Adrián y Clara llegaron para revisar los documentos, Amalia habló con calma, su voz cargada de autoridad y calidez. Reconoció su crecimiento y esfuerzo, pero dejó claro que la herencia ya no era automática, se ganaba, dependiendo de un comportamiento que reflejara las lecciones que habían comenzado a interiorizar. Escucharon, tensos y atentos, asimilando la realidad de sus elecciones y la responsabilidad que venía con el privilegio. Mientras se firmaban los papeles y se formalizaban las decisiones finales, Amalia sintió un profundo sentido de cierre. Su dignidad, alguna vez desafiada y despreciada, había sido restaurada. Las dinámicas de poder del pasado habían cambiado, y el respeto tanto ganado como dado ahora definía su relación con su hijo y su nuera. El salón, alguna vez lleno de tensión e incomodidad, ahora albergaba un entendimiento silencioso, un reconocimiento del equilibrio entre justicia, amor y responsabilidad. Amalia se recostó, dejando que una suave sonrisa se dibujara en su rostro. El viaje había sido largo, doloroso y exigente, pero había conducido a la claridad, el crecimiento y el equilibrio. Las lecciones habían sido aprendidas, las consecuencias entendidas, y los lazos remodelados por la paciencia. La sabiduría y la guía deliberada. Sintió, al fin, que la historia de su familia había alcanzado un punto de inflexión, uno de respeto, reflexión y un legado perdurable.